Curiosidades del capítulo: Maki Hero se entera de la nueva familia de Goku. Gohan y el androide número 16 sostienen una conversación sobre la androide 21. Se ha montado un refugio improvisado a las afueras de la aldea. Jiraiya está ayudando con la evacuación junto con Hiruzen, Hinata y Karin entre otros ninjas como también Gai y su equipo. Goku por fin expulsa todo su poder al pensar en sus hijos. Super 13 tiene un poder de 10,000,000,000 unidades de poder, siendo que Goku Super Saiyajin 3 debilitado por el desgaste de energía cuenta con solo 9,700,000,000 unidades. Los ninjas son capítulo 52 Son Goku. Goku liberaba todo su poder, partiendo la ya de por sí destrozada tierra en la cual combatía, ante la mirada del androide 13 el cual estaba de brazos cruzados, observando el gran esfuerzo que el Son estaba haciendo para desplegar su poder completo. Los temblores no se hicieron esperar, justo como aquella ocasión, cuando se transformó en frente de Orochimaru, siendo que de inmediato aquellos que podían sentir el chakra y por ende el ki fueron atacados en sus sentidos por el descomunal incremento en el poder del Son que continuaba gritando a la par que sus cabellos rubios se incrementaban de forma masiva, el aura que le rodeaba se intensificaba completamente, a la par que grandes fragmentos de roca cercanos se levantaban, anulándose la mismísima gravedad, fruto del poder que se estaba liberando en esos momentos, mas el androide número 13 continuaba observando atento los grandes cambios que el cuerpo de Goku estaba sufriendo. Crash. La tierra se partía, a la par que el Saiyajin se hundió un poco por la enorme presión de su poder, a la vez que su rostro perdía sus cejas, dejando verse por fin como una amplia frente se le notaba, a la par que su cabello no dejaba de emitir un resplandor tan intenso que fácilmente podría dejar ciego temporalmente a cualquier persona que mirara de forma directa dicho brillo. En un grito final, la transformación concluyó, no antes de que... ¡Boom! Una fuerte explosión y un gran e intenso destello iluminaran todo a su paso, haciendo que 13 dejara de cruzarse de brazos ante lo que se venía. Una mirada aún más seria que antes, la silueta dorada del Saiyajin mayor se logró ver, su gran cabello rubio también era fácilmente apreciable siendo observado en su totalidad por número 13 el cual ahora no se confiaría para nada. Esta es la primera vez que uso esta transformación de forma seria, comentaba con su voz rígida el Son, sin dejar de ver para nada al androide que también le observaba. Lástima que no te funcione, fue la respuesta de 13, haciendo que Goku pusiera una mirada un tanto confundida. Debo acabar con esto rápido, el desgaste de energía que esta transformación me genera es muy grande, no sé cuánto tiempo podré mantenerla así que debo terminar pronto. Pensaba sintiéndose un poco preocupado el Saiyajin, ya que era la verdad. Subsuelo de Konoha raíz. Todos los Anbu de Danzo estaban arrodillados ante el hombre con vendas, el cual les miraba con aparente seriedad, la mayoría de estos se encontraban postrados, como esperando alguna orden o algo por el estilo, mas la excepción era una aparente mujer de larga cabellera escarlata y máscara de conejo que estaba detrás de él, como si de su guardaespaldas personal se tratara. Danzo-sama, ¿no cree que deberíamos salir y ayudar? Preguntaba uno de sus tantos subordinados, a lo que éste le miró con su único ojo visible. No, fue lo único que respondió el hombre con vendas. Tum. Dando un fuerte golpe al piso con su bastón. Esos seres son del mismo mundo que los Son, lo presiento, ellos fueron los culpables por traerlos aquí ahora que paguen su ofensa. Todos sus ninjas le miraban sin decir nada, escuchando cómo dio varios pasos hacia uno de sus lados mirando a la oscuridad de su tétrica y desolada base subterránea. Con suerte, ese maldito de Son Goku y su hijo mueran y esos invasores nos dejen en paz. Una vez que eso pase, podremos reclamar el hijo de Mikoto sin tener que recurrir al plan inicial, revelaba el anciano, poniendo aún más rígida su mirada ante sus hombres que solo callaban y escuchaban. No sé quiénes sean esos seres, pero nuestra oportunidad para hacernos con el poder está en ellos. Maten a Son Goku, mátenlo. Pensaba decidido el anciano, estaba claro que su mente estaba podrida, un descarado intento de consumir el poder y la ambición que le adueñaban por completo, sin saber que esa sería su muy segura perdición al intentar hacerse con el poder Saiyajin. Volviendo a la batalla de Goku y número 13, estos aún se observaban, esperando el movimiento de su adversario.
Pero en eso y sin previo aviso, una gran esfera de poder se dirigió hacia Goku, el cual giró rápidamente su cabeza hacia atrás y hacia el cielo, notando cómo ésta iba a caer en contra de él. Extendiendo sus manos logró detener el ataque, pero lo que no se esperaba era que el androide 13 aprovechara esto para atacarlo cobardemente. Pam pom pam. Pum pam pom. Una seguidilla de golpes a su espalda le sorprendieron, volteando un poco su cabeza para ver al cobarde androide atacar su espalda mientras retenía la gran masa de energía que le habían lanzado desde el cielo. ¡Ah! Escupió un poco de sangre al sentir cómo los puños frenéticos de su adversario se enterraban en su carne, amenazando con atravesarlo. ¡Trum! El estruendo por la energía también lo superaba, pues por estar concentrado en retener la esfera de poder, la energía de este se dirigía hacia sus manos. Ahora, 14. Gritó el androide dando un salto hacia atrás confundiendo a su enemigo, el cual volvió a ver la esfera de poder que brilló con mayor intensidad. No, maldición. Maldijo en su mente al ver que había caído en una supuesta trampa por parte del recién llegado androide 14. ¡Boom! La gran explosión no se hizo esperar, haciendo incluso temblar la tierra debajo del Saiyajin que como pudo soportó la explosión generada. ¡Ah! Se escuchó el grito del Son Mayor ante lo que había pasado, a la par que el androide que había atacado desde el cielo llegaba al lado de 13 que continuaba riendo a la vez que observaba la gran cantidad de humo y polvo provocados. Pero de entre el polvo dos pequeñas pero fuertes esferas de poder emergieron, las cuales sorprendieron a los dos androides que reaccionando rápido saltaron evadiendo estas. ¡Cuidado! Gritó número 13 a su compañero que estaba a varios metros alejado de él y elevándose en el aire cuando de repente el Super Saiyajin fase 3 de Goku apareció en sus espaldas asestándole un tremendo golpe de doble mano en toda la espalda. ¡Pum! 13 observó eso con ira pues, número 14 fue a dar al suelo de nuevo destrozando completamente las rocas por su impacto. ¡Crack! Si creen que con eso me ganarán, están muy equivocados, ahora mismo ya lo supero y por mucho, el Saiyajin hablaba con tono serio, sin dejar de ver a número 13 que le regresaba la mirada también completamente molesto. Veremos si no. Se lanzó de nuevo a Goku, el cual esquivaba y bloqueaba sus ataques, pues en su forma de Super Saiyajin 3 era muy superior. Fiu 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 fiu. Era lo único que se escuchaba ante los esquives maestros que Goku estaba haciendo a la par de la frenética pero inservible lluvia de golpes que 13 intentaba asestarle. 14 se reincorporaba, saliendo del gran cráter que su caída había generado, para elevarse y también ayudar a su hermano en su pelea aérea contra el Saiyajin mayor. El intercambio de golpes era rotundo, mientras, el cielo generaba relámpagos al chocar los golpes de los dos androides con los de Goku que solo se limitaba a bloquear o esquivar. ¡Pum! Un nuevo impacto en el rostro del androide 14 le dio a Goku otra oportunidad de atacar al androide 13, el cual se había alejado al ver cómo su compañero había sido alcanzado por un gancho dado con fuerza por parte de su adversario rubio, el cual sin perder tiempo y desapareciendo de la vista le aplicó una brutal patada giratoria a 13, la cual ladeó por completo su rostro a la par que cantidades masivas de sangre salían de su boca por el fuerte impacto. ¡Oh! Una expresión completamente dislocada se pudo observar en su rostro, mientras, se quedaba completamente quieto ante el golpe anterior. ¡Pam! Se escuchó cuando el Son Mayor cargando un nuevo codazo le remató el golpe a 13 mandándolo contra una colina cercana y haciéndolo chocar completamente en esta. ¡Crash! Abrió sus ojos al verse incrustado en la roca solo para ver cómo una nueva onda de poder se dirigía hacia donde estaba. ¡Ah! Gritó al verse alcanzado. ¡Boom! Todo el entorno se iluminó por el ataque tan acertado del Son, el cual ya respiraba con un poco de dificultad, sin dudas esa transformación gastaba mucha energía. Maldición, no llevo ni 5 minutos con esta transformación y ya me comienzo a sentir agotado, decía para sí mismo el Saiyajin descendiendo un poco sin dejar de ver la gran cantidad de polvo levantado por su ataque.
Se plantó en el suelo, sudando varias veces más que antes, de verdad estaba agotado así como que estaba forzando a su cuerpo a soportar el Super Saiyajin 3 cuando en la realidad la transformación está lejos de ser perfeccionada, por no decir que usar aquel Super Saiyajin 2 con un poder que sobrepasaba a la misma transformación fue algo endemoniadamente estúpido de su parte y ahora estaba resintiendo las consecuencias de esa estupidez, pero, ¿qué podía hacer? Debía acabar con la amenaza cuanto antes, no permitiría que ese mundo, la aldea y su nueva familia se miraran arrastrados por los enemigos del pasado, que de alguna forma, de alguna manera habían logrado encontrarlos a él y a su hijo. 13 salió de los escombros, con una de sus manos dañadas, no mucho, pero dañada al fin de cuentas, pues ese último ataque le había lastimado esta. 14 por su parte se posaba a un lado de este androide peliblanco, el cual miraba con extrema ira al Son que aún estaba descansando por el agotamiento de usar su fase 3, grandes cantidades de aceite se miraban brotar del hombro izquierdo semidestruido del androide de gran tamaño, ya que de los ataques de Goku, sin dudas él era el que más afectado había salido. Creo que hasta aquí llegas. 13 reincorporándose le comentó a 14 cosa que lo desconcertó completamente provocando que el grandulón le mirara confundido, que no comprendió por qué le habían dicho aquellas palabras, a la vez que se tocaba la parte de su hombro que no dejaba de chorrear aceite sin control. ¡Pum! Trash. Ante los ojos de Goku, número 13 atravesó el torso del androide 14 que estaba justo e igual que el Saiyajin que abrió su boca levemente. Kof, arrug. ¿Por qué? Hablaba difícilmente el androide, sintiendo como 13 arrancaba de su pecho la unidad de poder que portaba, ante la mirada de Goku que estaba completamente sorprendido. ¿Pero qué? Tush. Arrancó por completo la unidad de poder, dejando un gran y vistoso hueco en el pecho de 14, que de inmediato se quedó estático en aquel lugar, pues su fuente de energía había sido robada, por el androide número 13 que comenzó a sonreír ante el aún asombro y sorpresa de Goku. Sabes, soy distinto a los demás y creo que esto te ayudará a recordarlo, le comentaba, apretando la unidad de poder que recién le había arrancado a su compañero, el cual estaba como era de esperarse apagado en su totalidad, para después de una patada arrojarlo con fuerza en contra de las rocas, pues ese androide ya no serviría de nada. 21 no solo mejoró mi poder, sino que también me dio la oportunidad de hacer esto. Abrió su boca, llevándose la intensa esfera de energía de color azul ante la expresión dislocada de Goku. En la aldea, de inmediato le llegaron los datos a 21, la cual frunció el ceño y ladeó su cabeza hacia donde se estaba desarrollando la batalla entre Goku y dos de sus androides. Ese desgraciado de 13 ha matado a 14. Bueno, al menos espero que su energía te sirva de algo, estúpido, habló en su mente la chica, para después ver hacia dónde número 16 descendía para encarar a un recién transformado Gohan. Ante los ojos de Goku, el androide 13 se comió aquella pequeña esfera que emitía una fuerte luz azul cielo, impresionándolo completamente, pues el cuerpo del androide estaba cambiando justo a como lo tenía cuando peleó como Super Android 13. Son Goku. Soltó aquel grito 13 al sentir como los músculos robóticos de su cuerpo se acrecentaban, su cabellera creció enormemente tomando una tonalidad naranja, sus ojos perdieron su pupila y su piel descubierta también alcanzó un tono azulado, inferior al de aquella vez pero casi igual, en donde estaba un gran campo de energía se liberó, ante el acoplamiento y adaptación de su estructura interna al sentir la introducción de otro módulo de poder, pues la androide número 21 le había dado la posibilidad al número 13 de conservar sus cualidades mutantes las cuales le permitían incrementar sus fuerzas al introducirse en su cuerpo más de una unidad de poder infinito, algo que ni siquiera Maki hubiera soñado con hacer, pero Jade al ser muchísimo más inteligente que su padre lo había logrado, aunque nunca pensó que 13 usaría ese recurso final. Trubump. Crash. El suelo se partió por el incremento en el peso del androide que una vez terminada su metamorfosis miró de inmediato hacia donde estaba Goku el cual se puso en pose de pelea, pues claramente se notaba que la arremetida sería aún mayor. Fiu. Se lanzó al ataque de repente, sobresaltando al Saiyajin al ver que su velocidad se había incrementado enormemente. Maldición. Reaccionó tarde el Son, pues un fuerte puñetazo por parte de Super 13 lo hizo retroceder. ¡Pam!
Salió despedido hasta las rocas cercanas quedando momentáneamente incrustado en estas, para después elevar la mirada y ver cómo varias esferas de poder rojas se dirigían furiosas en contra de él. ¡Boom! ¡Flash! ¡Boom! Grandes explosiones se presentaron al momento de impactar toda aquella energía en contra de Goku, el cual con sus brazos en X había logrado soportar la mayoría de los embates del ahora renovado androide. Elevó su mirada entre el polvo, para después ver cómo de entre este emergía furioso y feroz su enemigo, el cual lo tomó del rostro imposibilitándole la huida. Crash. De forma brutal lo sostuvo, haciéndolo impactar en contra de nuevas rocas que se encontraban por el camino, siendo que el son se resentía enormemente de su espalda por los fuertes impactos en contra de árboles, rocas y todo lo que se estaba atravesando en su recorrido vehemente. Ahora vas a morir, Goku, se escuchó hablar al gran androide que había soltado al son por fin y lo había dejado semienterrado en una nueva roca en la cual le miraba fijamente con una sonrisa confiada en su rostro. Su poder se incrementó de forma masiva que se comió. Fue el pensamiento del Son Mayor al ver cómo el androide cargó una pequeña esfera de poder la cual posicionó directamente en el estómago del guerrero de naranja. No puedo perder. Ese fue el nuevo pensamiento del Saiyajin, antes de tomarle la mano al androide, cosa que lo exaltó pues pensaba que a esas alturas, el Son ya no podría moverse. El Saiyajin se cubrió de nuevo en su aura dorada, para después dar un rotundo grito que hizo que el androide dejara de cargar su esfera de poder, pues había salido despedido hacia atrás por el gran grito y liberación de poder. ¡Ah! ¡Fiu! Se arrojó con fuerza, asestando varios golpes seguidos al cuerpo del nuevo super androide, el cual retrocedía al verse abrumado por dichos golpes, pues la ventaja que había tenido apenas unos segundos atrás había desaparecido cuando Goku recordó todo lo que perdería si caía en esa batalla que se había alargado demasiado. ¡Pum! La cara del androide se ladeó completamente, a la vez que el puño lleno de sangre del Son Mayor le impactaba con fuerza, cada arremetida era más fuerte que la anterior, siendo abrumado por dichos embates tan demenciales de los cuales estaba siendo sujeto. No voy a perder. Gritó el Son dándole un despiadado cogazo al androide mandándolo en contra de más árboles y rocas cercanos. Crash. De inmediato, Goku cargó varias microesferas de poder que lanzó en una especie de lluvia torrencial hacia donde Super 13 había ido a dar, generando numerosas explosiones en todo el lugar a la vez que provocaba un pequeño temblor por la arremetida tan bestial que el Saiyajin con voluntad renovada estaba dando en contra de su contendiente. Fiu 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 fiu. Bum 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 bum. Una vez que dejó de atacar, pues el cansancio volvió a él, pudo ver cómo de entre las llamas del bosque destrozado, el androide se erguía sin aparentes daños, aunque rasguños muy obvios se podían ver por todo su cuerpo. Maldición. ¿Qué tengo que hacer para acabar con ese sujeto? Se dijo a sí mismo, observando cómo su enemigo se elevaba hasta quedar a su misma altura, para después sonreírle levemente y volver a remeter con fuerza. Pum pam pom pam pom pum crash pum pam pom pam pom pum. Pequeñas ondas de impacto se notaban con claridad por todo el cielo, así como el retumbar sonoro de cada choque de puños, rodillazos y demás movimientos de pelea. En la aldea, Gohan continuaba en aquella extraña transformación, notando como el androide 16 estaba enfrente de él, pues el chico recordaba como si hubiera sido ayer el día en que miró cómo Cell aplastaba la cabeza del mismo androide al que tenía justo por delante de él. ¿Eres, número 16? Con sus ojos temblando un poco, mas no su postura de pelea, preguntaba, notando como el androide le observaba inexpresivo, hasta que levemente abría un poco su boca. Mi base de datos ha sido reemplazada. El único objetivo que tengo es destruir a Son Goku y a su hijo Son Gohan. Esas palabras desanimaron al chico, el cual agachó un poco su cabeza, pues ver a quien le ayudó a romper sus límites como enemigo no le ayudaba en nada. Naruto y los demás chicos también observaban esto con especial dedicación, pues no entendían nada de lo que se estaba presentando. Apenas hacia unos cuantos minutos atrás, Gohan estaba peleando a muerte contra aquel tipo raro, gordo y blanco, y ahora otro sujeto igual de extraño se había presentado. ¿Alguien de ustedes entiende lo que está pasando? Ino les preguntaba a los demás que como antes habían estado escondidos entre los escombros, cuando despertaron y vieron ese extraño estado en el que estaba el chico Son.
No, pero mirando las expresiones de Gohan deduzco que lo conoce. Shinnok fue el que respondió, ganándose un asentimiento de los demás, pues parecía que lo que el chico de los insectos decía era verdad. ¿Por qué están atacando la aldea? ¿Quién es esa mujer que apareció delante de mí hace rato, antes de que todo comenzara? Apretando los puños, Gohan interrogaba al androide que simplemente le observaba inexpresivo. Su programación le dictaba qué hacer, pero, el poco sentido común que había desarrollado gracias a sus memorias pasadas cuando estuvo en aquel modelo viejo le decían otra cosa. Ella es mi creadora Jade Hero, o mejor conocida como Androide 21, ¿qué? Ella es la hija menor del Dr. Maki Hero, una científica tan brillante como su padre o incluso más. Gohan estaba completamente sorprendido por lo que escuchaba. Esto tenía que ser una broma de muy mal gusto. Según él, Maki Hero no tenía parientes ni hijos. ¿Cómo era posible aquella revelación? ¿Qué es lo que quieren? Solo matar a mi padre y a mí. El androide 16 entrecerró sus ojos, para después quedar en silencio, escuchando la especie de reproches por parte del chico híbrido que a pesar de estar preguntando también estaba alerta ante cualquier ataque por parte del androide, ya que quedaba claro que ya no era el mismo al que conoció en el pasado. Antes de pelear, te contaré su historia, lo dijo de una forma tan serena, tan tranquila, tan falta de emociones como las mismas que había tenido en el pasado. Yo soy un modelo basado en el hermano mayor de Jade e hijo del Dr. Maki Hero. El hijo del doctor perdió su vida durante el ataque de Son Goku a la base principal de la Patrulla Roja cuando este apenas era un niño. ¿Qué tiene que ver esa mujer en todo esto? Sin dejarlo terminar y sin tener todo claro, el joven Son se puso en pose de pelea, esperando el nuevo embate de un nuevo enemigo, más un viejo amigo del pasado. Ella también hubiera muerto si Son Goku no la hubiera salvado, apenas era una niña, pero desde que lo conoció y desde el momento en el que la salvó se enamoró de él, un sentimiento que la ha atormentado toda su vida. Por un lado estaban sus sentimientos humanos, pero por otro el constante odio que Maki había infundado en ella al haberle dicho y repetido hasta el cansancio que por culpa de su salvador su tan querido hermano murió, que Son Goku había matado a su hermano. Ese fue el veneno que usó Gero para hacer que Jade también lo odiara y no solo lo quisiera. Con sus ojos completamente abiertos, el Semi-Saiyajin escuchaba las palabras de 16, simplemente no podía creerlo. Era así de sencillo, no habían pinzas para poder tomar esa información y confirmarla, pero entonces, ¿cuál era la verdad? ¿Cuál era la verdadera verdad? Cuando cumplió los 24 años de edad, Jade fue sometida a los experimentos de Gero, siendo que para ese entonces el proyecto C ya estaba en curso, por lo que usando esa misma base, a su propia hija, Maki implantó células de todos los guerreros de la Tierra y del espacio. Además también le implantó una versión mejorada de la energía infinita que 17 y 18 tienen. Manipuló su mente, borrando recuerdos, haciendo que el odio infundado en ella creciera aún más, cuando esta misma se había negado a ayudarlo en su venganza. La hizo creer que ella sola se había prestado para dichos experimentos y una vez que todo acabó, la dejó en estado de hibernación en uno de los laboratorios más secretos que tenía y luego pasó lo que todos ya conocen, incluido tú mismo. No puedo creerte, comentó el joven guerrero, haciendo que número 16 se confundiese por sus palabras. No puedo, ¿cómo es que sabes todo eso? Mi chip principal siempre estuvo conectado a la computadora central del doctor, por lo que toda la información de sus experimentos fue trasladada a mi memoria. En pocas palabras, no solo sé todo de ti o de tu padre, sino de Jade y del mismo doctor. Su poder está a otro nivel, ni siquiera Son Goku con todo su poder actual podría hacerle sombra, es literalmente hablando docenas de veces superior a lo que fue Cell Ultra Perfecto. No estaría tan seguro de eso, completamente concentrado y sin dejar que aquellas reveladoras palabras le afectaran. El Son menor reafirmó su postura de ataque, pues como antes se había dicho, ya no era el mismo, ahora pelearía con todo, sin importarle lo demás, mas su único objetivo era cuidar a los suyos, a su nueva familia y a sus nuevos amigos y compañeros. El androide también se puso en modo de pelea, pues la contienda continuaría en breve. Casa de los Son. Mikoto continuaba muy mortificada por lo que estaba pasando, pues de repente todo se había calmado, al menos en la aldea, pues las explosiones lejanas se escuchaban aún. Mientras Sasuke estaba fuera, haciendo de guardia por cualquier cosa que pasara, Mei había preparado un té para la preocupada Uchiha, siendo que Kusina había decidido salir e ir de inmediato hacia el punto de evacuación en donde sentía el ki del tercero, ya que el ki de Tsunade se sentía en el hospital, una zona lejana para la pelirroja.
Mikoto, cálmate, Son Kun los vencerá. Entregándole el té, la ex Kage le intentaba calmar la desesperación a la mujer de mirada oscura que claramente se notaba tensa y alarmada. La presencia de Goku-kun se siente débil, temo que le haya pasado algo. Tranquila, todo estará bien. Mei, intentando aún tranquilizar a Mikoto, se sentó a su lado, para después abrazarle un poco, en un nuevo intento para que no estuviera tan mortificada por el Saiyajin mayor, aunque ella misma también lo estaba y si era necesario iría a ayudarle en su contienda, solo que, temía que ni con su ayuda pudieran derrotar a esos nuevos enemigos que aparecieron de la nada. Por las calles de Konoha, Kusina corría sin detenerse, para después escuchar un fuerte estruendo en dirección hacia donde Gohan estaba, cosa que la hizo detenerse un poco, así como saltar hacia los tejados cercanos para tener una vista más amplia, pues podía sentir el ki de su hija cerca, cosa que con claridad la preocupaba. Naruko, no hagas ninguna tontería, hija. Llevándose sus dos manos a su pecho, la pelirroja se decía a sí misma dentro de sus pensamientos, mas giró su cabeza hacia su destino, pues debía ir con el tercero que aún continuaba evacuando a las personas. Y sin detenerse más prosiguió su camino, sintiendo como también cerca del ki del Hokage también estaban el ki de su maestro Jiraiya, Karin y Hinata, así como el de demás ninjas que ayudaban a dicha evacuación. En el hospital también se estaba haciendo todo lo posible para evacuar a las personas menos heridas. Por suerte habían recibido un reporte que indicaba que uno de los tipos, aquellos que estuvieron atacando misteriosamente, se había ido, lo que comprobaba que la aldea ya no estaba bajo ataque directo, solo que las explosiones aún se escuchaban a la lejanía y a la cercanía, pues al parecer la lucha de los dos son continuaba. Tsunade-sama, la mayoría de personas del hospital han sido evacuadas. Shizune le informó rápidamente a la rupia, a la cual había estado curando a uno de los tantos pacientes que habían. Eso es bueno, prepárate, Shizune, nosotras también nos iremos, le comentó, haciendo que la morocha se confundiese. Pero, ¿qué hay de la aldea? No seas tonta, me refiero a ir a ayudar a Sarutobi-sensei en la evacuación. Por suerte Gohan y su padre están conteniendo a esos monstruos, nuestros ninjas no son nada ante ellos, así que lo mejor que podemos hacer es no estorbarles. Fuera del hospital, aquel pequeño sirviente de número 21 estaba escondido, escuchando todo con especial detalle, pues Makihiro se lo había ordenado desde que llegaron, sin que se diese cuenta su hija, pues quería indagar más en lo que los dos estuvieron haciendo durante sus meses en ese mundo. ¿Qué pasa con las prometidas de Goku-san? Se escuchó preguntar Shizune a una apurada Tsunade que daba instrucciones para trasladar a los heridos más graves. Una unidad ninja irá por ellas. Debemos tener mucho cuidado, pues Mikoto está embarazada y es riesgoso que esté sometida a grandes preocupaciones o presión emocional. Además, una ex Kage está con ella y Kusina, debemos confiar en que llegarán bien. Los datos de la conversación de inmediato le llegaron a Maki, el cual se miró completamente sorprendido por lo que había descubierto. ¿Así que tiene una nueva familia? Creo que todos esos insectos deben pagar, y no solo Goku. Una vez que ese maldito esté débil, iré por su familia para que 21 la mate enfrente de él, pensó para Shigeru, siendo que su hija, la cual estaba a su lado, volteó a verle un poco al ver lo pensativo que se había tornado el hombre de gran bigote. ¿Qué planeas, padre? Le preguntó, ahora sí mirándole directamente. Nada importante, solo cómo voy a disfrutar de mi venganza, fue la respuesta corta y concisa que Jade recibió, confundiéndose un poco por las palabras dichas por el androide, el cual representaba a su padre. La androide 21 se quedó confundida, pues no entendía muy bien a lo que se refería Maki con aquellas palabras. Ella misma le había dicho que solo mataría a Son Goku, a nadie más, pues el ataque a la aldea fue perpetrado por Gero, en su sed de venganza. Disfruta, viejo, disfruta, fue el pensamiento de la Ojía Azul, para después volver a ver hacia la dirección en donde aún combatían Goku y el reformado Super Androide 13, era tan patética, pero se sentía preocupada, claramente sabía la razón, pero intentaba enterrarla y simplemente se autoengañaba haciéndose creer que había subestimado mucho a esos Son, sobre todo al haber mirado cómo Gohan destruía al Androide 19 con aquella extraña transformación y que en esos momentos el chico estaba combatiendo contra 16. ¡Pum! El impacto de los dos codos no se hizo esperar, levantando de nuevo muchísimo polvo y causando mucha luz por la onda de impacto y retroceso que se generó. El Super Saiyajin 3 agotaba una barbaridad, por lo que su poder había estado disminuyendo poco a poco hasta quedar casi parejo con el nuevo y monstruoso poder del androide 13 al cual tenía enfrente de él. Debo terminar con esta locura,
Con rostro serio, sangre recorriendo uno de sus ojos, y su camisa azul un poco ya destrozada, el Saiyajin se preparaba para volver a embestir a su voraz enemigo. Tengo a una familia que proteger y también a una aldea y un mundo entero. ¡Ah! Cubriéndose de nuevo en aura dorada se aventuró de nuevo a combatir, siendo recibido por el androide en una arremetida frenética de puñetazos y patadas, así como una que otra esfera de poder que ambos esquivaban. ¡Boom! La colisión y explosión por parte de un nuevo ataque por parte del Super Saiyajin 3 no se hizo esperar, ya llevaba luchando bastante tiempo por lo que era comprensible que su poder descendiera más considerando que esa transformación la estaba usando a pesar de no estar completamente perfeccionada, lo que le causaba aún más desgaste. Pum pam pom. Pum pam pom. El intercambio de golpes era brutal así como frenético, ninguno de los dos adversarios desistía, mas Goku aprovechó una abertura en la defensa de su adversario para asestarle un tremendo gancho en todo el estómago. ¡Bum! El golpe fue casi similar a una explosión, pues había sido dado con todas sus fuerzas, haciendo que el androide abriese su boca y ojos completamente a la par que soltaba un verdadero y genuino sonido de malestar. ¡Ah! Escupió una gran cantidad de sangre siendo aprovechado por el son para rematarlo con una feroz patada en la misma zona. ¡Fiu-pu-wu-wum! Se quedó estático en el cielo, resintiéndose de sus mecanismos internos al haber sido sujeto de tremendo par de impactos en aquella parte de su cuerpo robótico. ¡Toma! Elevó la mirada al escuchar el grito frenético del Super Saiyajin, encontrándose con otro nuevo impacto en toda la cabeza. ¡Pum! De forma casi inevitable salió disparado como bala en contra de la Tierra, chocando de forma abrupta en contra de esta, causando aún más destrucción de la que ya había, pues hasta un río cercano se había visto brutalmente afectado por el gran impacto. ¡Crash! Cientos y cientos de trozos de roca salieron hacia todas las direcciones, mientras, el agua de aquel río entraba por la gran grieta que se había formado por la grandísima colisión. Esta es mi última carta, debo usarla bien, decía el Son, reuniendo las últimas fuerzas en ese estado, pues sin dudas desgastado ya estaba y mucho. Splash. Una gran movida del agua que había entrado en la zona de impacto anunciaba que el androide se disponía a salir de donde había chocado, para después verse como todo aquel líquido era levantado con violencia en una nueva demostración de poder infinito, pues a pesar de haber recibido daños en su armazón, el androide aún estaba fresco como una lechuga fruto de la energía con la cual contaba. Eso sin dudas alertó a Goku, pues esperaba a que su enemigo apareciera enfrente de él, pero lo que no se esperó era que la tierra detrás de él se partiera, siendo que el androide salió directamente del suelo y no de la fisura inundada, siendo que lo anterior solo había sido una especie de señuelo. ¿Qué? Se giró al sentir el viento detrás de él, encontrándose con Super 13 que tal y como él Son lo había hecho, le arremetió con fuerza un tremendo cogazo en la cara. ¡Pum! Haciéndolo sangrar de forma profusa de su nariz, a la par que cerraba los ojos por el dolor causado. ¡Ah! Soltó aquel grito el androide para después hacer una especie de ariete con uno de sus brazos dándole de lleno en el cuello al Son, el cual también soltó un grito de dolor. ¡Ah! ¡Fiu! Lo llevo en esa posición hasta impactarlo en contra de una pequeña montaña que estaba cerca del lugar en donde él había sido enviado apenas momentos atrás, haciendo que toda la espalda del guerrero naranja diera completamente en la dura y fuerte piedra. Crash. Toda la montaña se vino abajo por la fuerte arremetida, siendo que el androide cayó a varios metros de distancia, observando como todos los escombros, rocas y árboles cedían encima de un lastimado Saiyajin que cada vez más se debilitaba. ¿Acaso para esto sirvo? Durante la pelea de Cell no pude vencerlo y ahora que tengo que pelear por un nuevo mundo no puedo vencer a este maldito monstruo, decía para él mismo dentro de su mente, notando la sangre que caía de su nariz, frente y mejillas siendo que lentamente se levantaba de entre los escombros. Kusina-chan, Mikoto-chan, Gohan, pronunció aquellos nombres de las personas más cercanas a él. Mei-chan, Naruko-chan, Sasuke, ¿de qué me sirve tanto poder si no puedo contra este oponente? ¿Dónde está el maldito entrenamiento al cual me he sometido desde que llegué a este mundo? Gritó lleno de frustración, sintiendo como su cuerpo cedía ante el dolor por los fuertes golpes de su enemigo, el cual ya lo notaba de nuevo entre el polvo que aún estaba presente.
Mientras esto pasaba, Gohan también estaba combatiendo contra el androide 16, notando el gran decremento de poder que su padre había sufrido, siendo que el mismo androide 16 también notó esto. En la casa Son, Mikoto se levantó de golpe, pues el ki de su ya esposo estaba extremadamente débil, a la par que Kusina ya estando con Sarutobi también lo notó, girando su mirada hacia donde la batalla del Son Mayor continuaba. Por su parte Maki Hero y la androide número 21 detectaron esto gracias a sus sensores, cosa que provocó que el siniestro doctor sonriera. El ki de mi papá está muy débil, ¿qué está pasando? El joven Saiyajin pensaba completamente mortificado, siendo que su propia pelea aún se estaba dando en los cielos de la aldea, siendo observado por Naruto, Ino, Sakura, Shino y Kiba. Goku-kun, musitó la Uzumaki mayor, intentando no verse afectada, pues el ki del mencionado decrecía y decrecía. ¿De qué me sirvió haber entrenado durante todo este tiempo? ¿De qué? Tomo un poco de tierra del suelo, observándola, apreciándola, recordando todos los sacrificios que había hecho en la tierra, en el planeta en el que se había criado y vivido. Una parte de él quería regresar a ese hogar ancestral, pero también daba gracias a Kami de haber emprendido este viaje, pues conoció a gente maravillosa, nuevas técnicas, nuevos poderes, y sobre todo, logró madurar aún más como guerrero y como persona y padre que era. No puedo ganar, mis fuerzas no son suficientes, se martillaba la mente, escuchando como los pasos secos y fríos del androide quien sería su verdugo se acercaba hacia él, que estaba de rodillas y cabeza boca abajo sobre las rocas destrozadas por su anterior caída. Abuelo Gohan, musitó completamente frustrado. Abuelito. Gritó con todas sus fuerzas, notando como Super 13 estaba ya relativamente cerca de él, con aquella sonrisa arrogante, prepotente y con un claro indicio de la frase, es hora que mueras, Son Goku. Cerró sus ojos con fuerza, intentando sacar fuerzas de cada parte de su ser, de su persona y esencia como Saiyajin, con aún sus ojos fuertemente apretados y cerrados una imagen se le presentó de forma sorpresiva a la par que no dejaba de pensar en su nueva familia, un ser pequeño e indefenso, siendo cargado por Mikoto. Él es tu padre, es un vaca pero un gran guerrero, él nos protegerá, bebé. Parecía que escuchaba claramente la voz de la Uchiha la cual cargaba de forma amorosa a su bebé, su segundo hijo. ¿Acaso se dejaría caer? ¿Acaso dejaría que esa vida se apagara? ¿Desde cuando Son Goku era un cobarde que se rendía? No, él no era así. Él es mi hijo. Dentro de esa proyección mental, el Son observaba de forma curiosa al bebé que la Uchiha cargaba, sintiendo como cada fibra de su piel se erizaba al escuchar los pequeños sonidos que emitía aquella diminuta e indefensa criatura. Claro que él es tu hijo, vaca, Mikoto le regañó, haciendo que el Son se tocara la nuca como comúnmente lo hacía, riendo, apenado ante el regaño de una de sus mujeres. Jajaja papá, ahora la voz de Gohan sonó, retumbó en sus adentros, peleó tanto por su hijo cuando Raditz se lo arrebató, debía hacer lo mismo por ese nuevo niño que venía en camino. No estuve para Gohan, comenzó a hablar dentro de su mente, apretando sus puños. No estuve para Milk. Volví a decir en sus pensamientos, aumentando el aura que le rodeaba, a la par que nuevas descargas eléctricas se presentaban en todo su cuerpo. Siempre he sido un irresponsable, siempre hice a un lado mis obligaciones como padre y esposo. Gohan, Milk, perdónenme. Pequeñas gotas de sudor se marcaron en sus mejillas rememorando todos esos momentos perdidos del pasado. El Goku irresponsable de antes debía morir, debía hacerlo si quería defender lo nuevo que la vida le había regalado. Mikoto-chan, gracias por darme una nueva oportunidad para ser padre. No me voy a rendir tan fácil. Hijos, su padre no se rendirá. El ki de Goku empezó a recuperarse, cosa que extrañó al androide pues de inmediato lo había registrado. Terminó de erguirse con su cabeza agachada, siendo cubierto de nuevo por su aura dorada, su cuerpo lleno de heridas y sangre denotaban el esfuerzo que había puesto en la pelea, pero no sería suficiente para acabar con el monstruo al que tenía enfrente, el cual se había detenido, mirándole con detalle. ¡Ah! Gritó el Son liberando de nuevo todo el poder del Super Saiyajin 3 para después mirar con un claro semblante serio a Super 13. Por el futuro de Gohan. Por el futuro de mi segundo hijo y por el futuro de todas las personas de este mundo, no debo rendirme. No debo rendirme. Volvió a gritar ante la mirada de su adversario que estaba listo para terminar al Son. Fiu. Se aventuró en una ráfaga furiosa en contra del androide que no se esperó la arremetida tan despiadada con la cual fue recibido. ¡Pum!
El primero y como muchos otros, fue un golpe dado directamente en el rostro del androide, haciéndolo retroceder un poco. Quiso contraatacar, pero al momento de lanzar el contraataque Goku desapareció de frente de él. Pum pom pam. Pam pom pum. Varios golpes asestados con fuerza fueron dados en la espalda de 13 que no comprendía por qué tan de repente el Son había renovado su poder. Por mis hijos. ¡Ah! Soltando otro grito aturdidor en plenitud le dio un golpe tal en el hombro derecho al robot con el que peleaba que el brazo de este salió despedido, destrozándolo en el acto. Crash. Fue lo que se escuchó cuando el androide cayó al suelo fruto de la embestida anterior, para después levantar la mirada y observar cómo Goku de un salto concentraba todo su poder en un último ataque. ¡Kawa! Me. El androide como pudo se levantó, lanzándole una fuerte ráfaga de pequeñas esferas de poder a su enemigo, el cual desapareció de su vista, siendo que sus sensores no fueron lo suficientemente rápidos para alertarle. ¡Ah! Me. Se escuchó la voz del Saiyajin detrás del androide haciéndolo girar de inmediato encontrándoselo prácticamente encima de él, con la esfera de poder ya formada en sus manos, preparándola a quemarropa. Por este mundo y la aldea. No me importa quién sea esa tal 21, la derrotaré. Gritó en su mente, extendiendo por fin sus manos, ante la expresión completamente de sorpresa del androide. La fuerte liberación de poder iluminó todo, a la par que un verdadero temblor fue provocado, siendo que el fulgor en el cielo también era apreciable a grandes distancias. ¡Boom! Al haber recibido de golpe y a una distancia imposible de esquivar, el ataque de Goku destrozó por completo al androide borrando casi cada parte de él, incluidos los módulos de energía infinita que portaba. Son Goku. Ese fue el último grito del androide al no haber podido hacer nada para esquivar el último y mortífero ataque del Son Mayor. La luz despedida por el ataque así como el viento fueron tremendos, siendo que aunque la aldea que estaba un poco alejada resintió fácilmente lo que acababa de pasar. ¿Qué está pasando? Los ninjas que estaban en las puertas de evacuación de la zona este de la aldea, se tomaban sus ojos, mirando como a la distancia una grandísima cúpula de energía se manifestaba seguida de esas torrenciales y fuertes ráfagas de viento que les imposibilitaban ver bien. El tercero y Kusina que ya había llegado junto al anciano, también observaban el gran fulgor que se había presentado, siendo que la Uzumaki sonrió a la par que se tapaba sus ojos, pues al parecer sabía lo que eso significaba. Goku-kun, siempre creí en ti, ese fue el pensamiento de la mujer de cabello rojo, notando cómo el viento liberado lentamente comenzaba a mermar. Maki y 21 no eran indiferentes ante lo que pasaba, pues el rostro de molestia del doctor se notaba a leguas. Ese maldito de Goku. Apretando su dentadura y mirando hacia la zona en donde lentamente todo se calmaba, Maki Hero estaba pensando seriamente en ir y acabar por completo con el Son, mientras, Jade solo estaba detrás de su padre, sintiendo como en efecto al parecer Goku había podido derrotar al formidable androide mutante con el cual se había estado enfrentando. No puedo creer que lo derrotaras, Son Goku. Lástima que ese poder no te será suficiente contra mí, fue el pensamiento de la chica siendo muy consciente de su propio poder, aunque muy dentro de ella, esto de forma humillante para su persona, muy y a su pesar muy dentro de su corazón se había alegrado. Goku jadeaba completamente agotado después de haber desprendido toda su energía casi al cero absoluto, todo su rostro estaba lleno de sudor y sangre a la vez que perdía su transformación de Super Saiyajin 3 regresando a su estado base y también dejándose caer al suelo, sintiendo el gran surco de tierra que se había formado por ese grandísimo Super Kamehameha que había hecho casi como último recurso. Lo logré, con dificultad hablaba el Son, sintiendo como el dolor en cada parte de su cuerpo se intensificaba completamente por el esfuerzo brutal que había hecho en su afán de proteger a su nueva gente. Por fin lo derroté, jadeaba con fuerza y sin parar a la vez que continuaba con sus palabras. Lo derroté, ahora solo debo descansar un poco e ir para acabar de una vez por todas con esto, se quejó completamente ante el gran dolor que sentía en su cuello, pues aún se resentía de aquel golpe que Super 13 le había dado.
Por su parte Gohan también había sentido lo que pasó, justo como Naruto y Sasuke, sin dudas el poder de determinación del Saiyajin mayor era asombroso, pero no era momento de alegrarse, ya que Jade entraría en acción en cualquier momento justo como Maki. Ya es hora de acabarlo, pensó para sí la androide de mirada azul, sintiendo como su corazón se estrujó un poco, mas el rostro molesto y claramente decidido se manifestó en ella, se había mantenido al margen, pero todo indicaba que tendría que entrar en escena quisiera o no ya que obedecía lo que ella misma se intentaba afirmar cada segundo en su afán de engañarse y continuar con esa faceta dura y sin aparentes emociones humanas solo acabándolo, podré olvidarlo, últimas palabras del narrador, Goku ha derrotado por fin al temible Super Androide 13, provocando la ira del Dr. Makihiro, ¿qué hará ahora que uno de sus androides más fuertes ha sido y qué es lo que trama la androide 21? Por su parte la lucha entre Gohan y el androide 16 continúa, vamos muchachos, no se rindan.